Economía. Vamos a hablar con un economista sobre el escenario económico actual, con el señor Pedro Gaite. Hola, Buenas tardes, Pedro. ¿Me escucha bien? Yo te escucho bien, ¿ustedes? Sí, perfecto. Bien. ¿Cómo ves, poco porque tampoco lo que sobra es tiempo, ¿estuviste escuchando el programa? No estaba escuchando de lo que venían hablando. No, porque realmente la persona que estuvo de primerísimo nivel, más a nivel internacional y demás, ¿no? Pedro, ¿cómo ves el escenario económico actual? A ver, la economía argentina está atravesando un momento muy complejo, sobre todo la economía real. Escucho un retorno que no sé si se puede bajar un poquitito, escucho muy fuerte mi voz, si lo pueden solucionar. Lo que está complicado sobre todo es la economía real, la situación del empleo, de los salarios, el consumo. Todos los días cierran empresas, se destruye empleo y los salarios caen. Eso creo que es lo que debería solucionar sobre todo el gobierno. El problema es que la forma en la que está gestionando la macroeconomía dificulta mucho que la actividad económica empiece a crecer y sobre todo los sectores que tienen más capacidad para generar empleo comiencen a crecer. Un poco porque la Argentina sigue teniendo el gran problema estructural que es la falta de dólares, la famosa restricción externa. El Banco Central sigue teniendo muy pocos dólares, el tipo de cambio está, creo yo, todavía apreciado y eso dificulta la acumulación de divisas y el gobierno hasta hace muy poco no venía prestándole atención a eso. Ahora creo que tomó nota de la necesidad de acumular reservas y está girando un poco el foco de la política económica en ese sentido. La cuestión es que acumular reservas dificulta que baje la inflación y dificulta también la reactivación económica, entre otras cosas, porque la mayor inflación profundiza el ancla salarial, la caída de los salarios reales, y porque también está generando un aumento de la tasa de interés, lo cual también desincentiva el crédito, ya sea para consumo, para inversión. Entonces yo creo que hay ahora un trilema, podríamos decir, el gobierno tiene un trilema en el cual no puede al mismo tiempo acumular reservas en el Banco Central, que es algo absolutamente necesario para estabilizar la macroeconomía y es algo que viene pidiendo también el Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, continuar con el sendero decreciente de la inflación, que ya hace 7 meses que no es que no baja, viene aumentando y los datos de enero no son muy promisorios, entonces vemos un estancamiento en la baja de la inflación o incluso una tendencia a que aumente, y también reactivar la economía. Entonces está en ese trilema, no puede acumular dólares en la escala que plantea y al mismo tiempo seguir bajando la inflación y que reactive la actividad económica. Por ahora creo yo que en ese trilema lo que le va a seguir prestando más atención es a la baja de la inflación y a la acumulación de divisas. En las últimas semanas vemos que el Banco Central está comprando dólares, lo cual de nuevo creo que es algo importante porque ya la situación del sector externo era insostenible, pero en esas 3 variables me parece que la que sigue estando muy relegada es la actividad económica, y eso es en definitiva lo que se traduce de manera más palpable en las condiciones de vida de las personas, porque si aumenta la inflación, caen los salarios, cae el consumo, la actividad económica no reactiva y eso son peores condiciones de vida. ¿Vos crees qué medida vos tomarías como para mejorar algo de lo que estás diciendo? Mirá, en el frente externo creo que las señales que dio las últimas semanas están bien encaminadas. Hay que acumular dólares, es una condición necesaria para frenar un poco las expectativas de evaluación, para pensar en eventualmente la vuelta a los mercados internacionales de crédito, que también es algo deseable para generar un programa financiero sostenible. Después, en el manejo inflacionario, yo creo que lo que le faltó al gobierno es una política más coordinada
de manejo de expectativas. ¿Qué significa esto? Acuerdos de precios y salarios, que para el gobierno parece que es algo que es mala palabra, pero después lo terminó haciendo en algunos casos, diciendo, bueno, este mercado se desregula, y después pidiéndole por favor a los empresarios que moderen los aumentos de precios. Y hoy parece que el único foco que está poniendo en esa coordinación es en la pauta salarial, porque al mismo tiempo que desregula mercados, no homologa, por ejemplo, ciertas paritarias, poniéndole un freno a el aumento de salarios, que es necesario ya no solo por una cuestión moral o ética, porque el salario está en mínimos históricos y la gente está de verdad muy ajustada y con muchas dificultades para llegar a fin de mes, sino que es necesario desde un punto de vista macroeconómico para la reactivación de la economía. En economía hay una gran discusión si el crecimiento está liderado por oferta o por demanda. Más allá de esa discusión teórica, creo que es claro que en contextos de capacidad instalada ociosa tan altos como los que tiene la economía argentina hoy, la industria, por ejemplo, está operando por debajo del 60% de su capacidad instalada. O sea, de cada 10 máquinas que tiene, 4 las tiene frenadas. Entonces, ¿cómo podemos pensar que los empresarios van a prender las máquinas, ni hablar, pensar en inversión productiva, en aumentar la capacidad productiva, si del otro lado no hay un consumo que traccione? ¿Por qué van a aumentar la producción si no hay nadie que les compre del otro lado? Y para que aumente el consumo es necesario que aumente la masa salarial. Eso es mayores salarios y mayor empleo. Entonces, desde el punto de vista de la reactivación económica, creo que es necesario que se recompongan los salarios y que se empiece a generar empleo para que reactive de manera genuina la actividad económica, que hoy está solo impulsada por un puñado de sectores, en general sectores primarios, pienso en la minería, en el agro, en los sectores energéticos ligados a vaca muerta, pero el problema que tienen es que esos sectores son buenos, por ejemplo, para generarte divisas, pero son muy malos para generarte empleo. Entonces, el problema que estamos viendo en la Argentina es un aumento del desempleo y sobre todo un aumento de la precarización laboral, destrucción de empleo formal, asalariado en el sector privado, que es el empleo de mejor calidad, de mayores ingresos, por el aumento de el empleo informal o el empleo cuentapropista, por ejemplo, con el monotributo. O sea, para decirlo de manera sencilla, gente que por ahí pierde un empleo en una fábrica y se pone a repartir por pedido ya o a manejar un Uber. Eso, el problema que tiene, además de que es empleo de menores ingresos y peor calidad, es que en algún momento esos mercados también se saturan. O sea, la capacidad de, por ejemplo, las economías de plataforma para absorber el empleo que se pierde en la industria, en el comercio, en la construcción, en los sectores más dependientes del mercado interno, es muy limitada. De hecho, por ejemplo, la minería, que es un sector que claramente está traccionando la actividad económica, destruyó empleo en lo que va de este gobierno. Entonces, desde el punto de vista de la reactivación económica, creo que hace falta eso, poner un poco más de énfasis en que crezcan los salarios, de mínima no pisar las paritarias, para que reactive el consumo, para que reactive la actividad económica, la producción y eventualmente la inversión. Después, en el manejo fiscal, creo que es necesario una reforma impositiva y un cambio en la estructura de gasto. El gobierno viene poniendo mucho énfasis en el equilibrio fiscal, lo cual creo que es necesario. La cuestión es cómo alcanzás ese equilibrio fiscal, porque al mismo tiempo que está bajando fuertemente el gasto en jubilaciones, paralizando la obra pública, frenando las transferencias a las provincias, etcétera, etcétera, bajó casi al punto de eliminar impuestos como los bienes personales. Ahora también en la reforma laboral hay una reforma impositiva que plantea baja de impuesto a las ganancias a las empresas de categoría de ingresos más altas, la eliminación en su momento del impuesto país, es decir, los impuestos, la eliminación o la baja de retenciones. Los impuestos que viene reduciendo son los impuestos más progresivos, podríamos decir de alguna manera, entonces genera un esquema de recaudación mucho más regresivo, y el gasto que reduce es gasto que tiene un impacto muy concreto en las condiciones de vida de las personas, por ejemplo, con jubilaciones o programas sociales, o en desarrollo, porque también la paralización de la obra pública no tiene solo un impacto en el mercado laboral hoy, sino que también dificulta mucho las capacidades de crecimiento y desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Lo mismo el gasto en ciencia y tecnología. Entonces creo que hay
un modelo macroeconómico que tiene muchas falencias para reactivar la economía en el corto plazo, y quizás lo que más me preocupa es que lleva a un empeoramiento estructural en las condiciones del país de crecer y desarrollarse en el largo plazo, generando empleo de calidad, de altos ingresos, con más valor agregado, con más contenido tecnológico. Pedro, nos tenemos que ir. La verdad que me resulta muy claro cómo hablas. Decime, ¿qué actividad tenés vos? ¿Cómo te movés? Yo soy economista, trabajo en la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico, FIDE se llama, ahí la titular es Mercedes Marcó del Pont, y hacemos análisis de la coyuntura, del día a día de la economía, y también investigaciones más estructurales, sectoriales, hacemos una revista también, así que metido eso en el análisis macroeconómico de la coyuntura del día a día de la economía, pero también pensando cuestiones más ligadas al desarrollo en el mediano y largo plazo. ¿Cómo se llama la revista? Coyuntura y desarrollo, se llama justamente, las dos cosas que miramos en FIDE. Bueno, nos tenemos que ir, Pedro. La verdad te felicito y la tenés muy clara y coincido plenamente con tu análisis. Bueno, buenas tardes y gracias por tu tiempo, Pedro. Nos vemos. Buenas tardes, chao, chao. Bueno, nos vamos.